un centro de principios. Al centrar nuestra nueva vida en principios correctos, creamos una base sólida para el desarrollo de los cuatro factores sustentadores de la vida. Nuestra seguridad proviene entonces de saber que, a diferencia de otros centros basados en personas o cosas sujetas a cambios frecuentes e inmediatos, los principios correctos no cambian. Podemos depender de ellos. Los principios no reaccionan ante nada, no enloquecen ni empiezan a tratarnos de otro modo, no se divorcian de nosotros ni se van con nuestros mejores amigos. No están ansiosos por conquistarnos, no pueden pavimentar nuestro camino con parches y remiendos rápidos. Su validez no depende de la conducta de otros, ni del ambiente, ni de la moda del día. Los principios no mueren. No están un día aquí para irse al día siguiente. Están a salvo de incendios, terremotos o robos. Los principios son verdades profundas, fundamentales, verdades clásicas, denominadores comunes. Son hebras estrechamente entretejidas que atraviesan con exactitud, consistencia, belleza y fuerza la trama de la vida. Incluso entre personas o circunstancias que parecen ignorarlos, podemos sentirnos seguros sabiendo que son más grandes que las personas y las circunstancias y que han triunfado durante miles de años, una y otra vez. Lo que es más importante, podemos sentirnos seguros sabiendo que estamos en condiciones de aplicarnos a nuestras vidas con nuestras propias experiencias. Desde luego, no somos omniscientes. Nuestro conocimiento y comprensión de los principios correctos están limitados por nuestra propia falta de conciencia respecto de nuestra verdadera naturaleza y del mundo que nos rodea, y por el diluvio de filosofías y teorías tendenciosas que no guardan armonía con los principios correctos. Estas ideas se aceptarán durante una temporada, pero lo mismo que en muchos otros casos anteriores, no habrán de durar porque sus cimientos son falsos. Somos limitados, pero podemos hacer retroceder los límites. La comprensión del principio de nuestro propio desarrollo nos permite escoger principios correctos con la confianza de que cuanto más aprendamos con mayor claridad, podremos enfocar la óptima a través de la cual vemos el mundo. Los principios no cambian, la comprensión que tenemos de ellos sí. La sabiduría y la guía que acompañan a la vida centrada en principios provienen de mapas correctos, del modo en que las cosas son realmente, han sido y serán. Los mapas correctos nos permiten ver con claridad a dónde queremos ir y cómo llegar allí. Podemos tomar nuestras decisiones usando los datos correctos que permitirán una realización posible y significativa. El poder personal que surge de la vida centrada en principios es el poder de un individuo autoconsciente, inteligente, proactivo, no limitado por las actitudes, conductas y acciones de los demás ni por muchas de las circunstancias e influencias ambientales que coartan a otras personas. La única limitación real del poder está constituida por la consecuencia natural de los principios mismos. Podemos elegir libremente nuestras acciones basándonos en nuestros conocimientos de los principios correctos, pero no tenemos la libertad de elegir las consecuencias de esas acciones. No se puede levantar una punta del palo sin levantar también la otra. Los principios siempre tienen consecuencias naturales. Hay consecuencias positivas cuando vivimos en armonía con ellos. Las consecuencias son negativas cuando los ignoramos, pero como esos principios se aplican a todo el mundo, se tenga o no conciencia de ello, esta limitación es universal. Y cuanto más sabemos de los principios correctos, mayor es nuestra libertad personal para actuar con sabiduría. Al centrar nuestras vidas en principios intemporales constantes, creamos un paradigma fundamental de la vida efectiva. Es el centro que sitúa en perspectivas a todos los otros centros. Recuerda que su paradigma es la fuente de la que fluyen sus actitudes y conductas. Un paradigma es como un par de lentes, afecta el modo en que lo vemos todo en la vida. Si miramos las cosas a través del paradigma de los principios correctos, lo que vemos será espectacularmente
distinto de lo que se perciba a través de cualquier otro paradigma centrado. En el apéndice de este libro he incluido un cuadro detallado que muestra cómo cada uno de los centros que hemos examinado puede afectar el modo en que se ven todas las otras cosas. Véase el apéndice A. Pero para comprender rápidamente las indiferencias que su centro determina, consideremos el ejemplo de un problema específico, tal como aparece a través de los diferentes paradigmas. Mientras lee, trata de ir poniendo cada par de lentes. Trate de sentir las respuestas que surgen de los diferentes centros. Supongamos que esta noche ha invitado a su esposa a un concierto. Usted tiene las entradas. Ella está entusiasmada. Son las 4 de la tarde en la oficina. De pronto, su jefe le llama y le dice que necesita su ayuda durante unas cuantas horas para preparar una reunión importante que tendrá lugar a las 9 de la mañana del día siguiente. Si usted está mirando a través de lentes centrados en el cónyuge o en la familia, su principal preocupación será su mujer. Tal vez le diga al jefe que no puede quedarse y la llevará a ella al concierto, en un esfuerzo por hacerla feliz. Quizá sienta que tiene que quedarse para mantenerse en su puesto, pero lo hará de mala gana, ansioso por la posible reacción de su mujer, tratando de justificar su decisión y protegerse de la frustración o irritación de su esposa. Si usted está mirando a través de una lente centrada en el dinero, pensará sobre todo en las horas extras que le pagarán y en la influencia que puede tener en un ascenso potencial el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Tal vez llame por teléfono a su esposa y le diga que tiene que quedarse, dando por sentado que ella comprenderá que los requerimientos económicos son prioritarios. Si usted está centrado en el trabajo, probablemente piense en la oportunidad que se le presenta. Podría ganar algunos puntos con el jefe y ascender en su carrera. Tal vez se alegre de poder trabajar más de lo estipulado como prueba de lo trabajador que es. Su esposa es tan orgullosa de usted. Si usted está centrado en las posesiones, pensará en las cosas que podrá comprarse con lo que le paguen por las horas extras, o considerará las ventajas que obtendrá su reputación en la oficina por el hecho de que se quede a trabajar hasta tarde. Todos sabrán mañana lo noble, sacrificado y dedicado que es usted. Si usted está centrado en el placer, lo probable es que rechace el trabajo y vaya al concierto. Aunque a su mujer le hubiera gustado que se quedara a trabajar, usted se merece una noche de diversión. Si usted está centrado en los amigos, su decisión se verá influida por el hecho de que haya invitado o no a algunos amigos a ir al concierto, o de que sus amigos de la oficina también se queden a trabajar. Si usted está centrado en los enemigos, puede que se quede porque sabe que de ese modo obtendrá una considerable ventaja sobre una persona de la oficina que cree ser el principal recurso de la compañía. Mientras ella se divierte, usted estará trabajando como un esclavo, haciendo su propia tarea y además la de ella, sacrificando su placer personal por el bien de la compañía que ella se permite ignorar alegremente. Si usted está centrado en la iglesia, podría verse influido por los planes de otros miembros de la iglesia que proyectan asistir al concierto, por el hecho de que algunos miembros de la iglesia trabajen o no en su misma oficina o por la naturaleza del concierto. El Mesías de Haendel sería más prioritario que un concierto de rock. Su decisión podría también verse afectada por lo que usted piensa que haría un buen miembro de la iglesia y por la circunstancia de que usted considerará el trabajo como servicio o como búsqueda de riquezas materiales. Si usted está centrado en sí mismo, sopesará que le conviene más. ¿Sería mejor para usted salir esa noche o ganar unos puntos con el jefe? Su principal preocupación será el efecto que pueden ejercer en usted mismo las diferentes opciones. Cuando consideramos los diversos modos de ver un hecho único, puede sorprender que en nuestras interacciones encontremos problemas de percepción del tipo joven-anciana. ¿Comprende el lector cuán esencialmente nos afectan nuestros centros?
¿Cómo afectan nuestras motivaciones, nuestras decisiones cotidianas, nuestras acciones o, en demasiados casos, nuestras reacciones, nuestras interpretaciones de los hechos? Por ello resulta tan importante identificar el propio centro, y si ese centro no se nos permite ser personas proactivas, es fundamental para la efectividad operar los cambios de paradigma necesarios para crear un centro que sí lo haga. Como persona centrada en principios, usted trata de tomar distancia respecto de la emoción, de la situación y de los otros factores que influirán en usted y evalúa las opciones, atendiendo al todo equilibrado las necesidades laborales, familiares, las otras necesidades que puedan estar involucradas y las posibles implicaciones de las diversas decisiones alternativas. Tratará de llegar a la mejor solución teniendo en cuenta todos los factores. Ir al concierto o quedarse trabajando es una realidad, solo una pequeña parte del problema de tomar una decisión efectiva. Desde algunos otros centros podría hacerse la misma elección, pero cuando uno parte de un paradigma centrado en principios, existen varias diferencias importantes. Primero, no actúan sobre usted otras personas o las circunstancias. Uno elige proactivamente lo que determina como mejor alternativa. Toma su decisión con conciencia e inteligencia. Segundo, usted sabe que su decisión es más efectiva porque se basa en principios con resultados predecibles a largo plazo. Tercero, lo que usted elige hacer fortalece sus valores vitales más profundos. Quedarse trabajando para superar laboralmente a alguien de la oficina supone pasar una noche totalmente distinta que si uno se queda porque valora la efectividad del jefe y desea auténticamente contribuir al bienestar de la empresa. Las experiencias que se sienten cuando uno pone en práctica las propias decisiones adquieren calidad y significado en el contexto de nuestra vida extendida como un todo. Cuarto, usted puede comunicarse con su esposa y su jefe dentro de las fuertes redes que ha creado en sus relaciones interdependientes. Como es independiente, puede ser efectivamente interdependiente. Podría delegar todo lo delegable de la tarea y determinar antes el resto. Por último, usted se sentirá cómodo con su decisión, sea cual fuere. Podrá concentrarse en ella y disfrutarla, puesto que es una persona centrada en principios, ve las cosas de otro modo. Y como ve las cosas de otro modo, también piensa y actúa de otra manera. Tiene un alto grado de seguridad, guía, sabiduría y poder que fluyen en un núcleo sólido y constante, por lo tanto, cimentando una vida altamente proactiva y efectiva. Cómo redactar y usar un enunciado de la misión personal. Cuando penetramos profundamente en nosotros mismos y reorganizamos nuestros paradigmas básicos para ponernos en armonía con principios correctos, creamos al mismo tiempo un centro efectivo que nos da poder y una óptica clara a través de la cual podemos ver el mundo. Podemos entonces centrar esa óptica en el modo en que nosotros, como individuos únicos, nos relacionamos con ese mundo. Frank dice que no inventamos, sino que detectamos nuestra misión en la vida. Creo que todos tenemos un monitor o sentido interno, una conciencia moral que nos permite percatarnos de nuestra singularidad y de las contribuciones específicas que podemos realizar. En palabras de Frank, toda persona tiene su propia misión o vocación específicas en la vida. En ella no puede ser reemplazada ni su vida puede repetirse, de modo que la tarea de cada uno es tan única como su oportunidad específica para llevarla a cabo. Cuando procuramos dar expresión verbal a ese carácter único, de nuevo recordamos la importancia fundamental de la proactividad y del trabajo dentro de nuestro círculo de influencia. Buscarle a nuestra vida algún significado abstracto de nuestro círculo de preocupación equivale a abdicar de nuestra responsabilidad proactiva, poner nuestra primera creación propia en manos de las circunstancias o de otras personas. Nuestro significado viene de adentro. Para citar de nuevo a Frank, en última instancia, el hombre no debe preguntar cuál es el significado de su vida, sino reconocer que él mismo es el interrogado. En una palabra, cada hombre es interrogado por la vida y solo puede responder a la vida respondiendo por su propia vida. A la vida solo puede respondérsele siendo responsable.
La responsabilidad personal o proactividad es fundamental para la primera creación. Volvamos a la metáfora informática. El primer hábito dice, tú eres el programador. A continuación, el segundo hábito agrega, formula el programa. Mientras uno no acepte la idea de que es responsable, de que es el programador, no se dedicará a formular el programa. Como personas proactivas, podemos empezar a dar expresión a lo que queremos ser y hacer en nuestras vidas. Podemos redactar un enunciado de nuestra misión personal, una constitución personal. Un enunciado de misión no es algo que se escriba de la noche a la mañana, requiere una introspección profunda, un análisis cuidadoso, una expresión meditada y a menudo muchos borradores, hasta llegar a la forma final. Tal vez pasen varias semanas o incluso meses antes que usted se sienta realmente cómodo con él, antes que lo vea como expresión completa y concisa de sus valores y orientaciones más íntimos. Incluso entonces querrá revisarlo regularmente y efectuar cambios menores a medida que los años le procuren nuevas comprensiones o traigan consigo nuevas circunstancias. Pero en lo fundamental, su enunciado de misión se convierte en su constitución, en expresión sólida de su punto de vista y sus valores, pasa a ser el criterio con el que se miden todas las otras cosas de su vida. Hace poco tiempo yo mismo terminé de revisar mi propio enunciado de misión, cosa que suelo hacer regularmente, solo en la playa. Después de un paseo en bicicleta, cogí mi borrador y empecé a darle una nueva forma. Me llevó varias horas, pero experimenté una sensación de claridad, de organización y compromiso, de regocijo y libertad. Descubrí que el proceso es tan importante como el producto. Escribir o revisar un enunciado en misión es algo que efectúa cambios en nosotros al obligarnos a pensar en nuestras prioridades con profundidad y cuidado y a alinear nuestra conducta con nuestras creencias. Al hacerlo, otras personas empiezan a sentir que no estamos a merced de lo que nos sucede. Uno tiene un sentido de misión acerca de lo que está tratando de hacer y ello lo entusiasma. Usando la totalidad del cerebro. Nuestra autoconciencia nos permite examinar nuestros propios pensamientos. Esto es particularmente útil para crear un enunciado de la misión personal, porque las dos únicas dotes humanas que hacen posible la práctica del segundo hábito, la imaginación y la conciencia moral, son primordialmente funciones del hemisferio derecho del cerebro. Si comprendemos cómo hay que utilizar la capacidad del hemisferio derecho, aumentará enormemente nuestra aptitud para la primera creación. Durante décadas se han realizado muchas investigaciones sobre lo que ha dado de denominarse teoría del predominio cerebral. Fundamentalmente, se ha descubierto que cada hemisferio del cerebro, el izquierdo y el derecho, tienden a especializarse en y preside diferentes funciones, procesa diferentes tipos de información y aborda distintas clases de problemas. En lo esencial, el hemisferio izquierdo es más lógico y verbal y el derecho es más intuitivo y creativo. El izquierdo trata con palabras, el derecho con imágenes, el izquierdo con partes y detalles y el derecho con totalidades y con la relación entre las partes. El izquierdo analiza lo que supone dividir y fragmentar, y el derecho sintetiza lo que significa unir. El izquierdo piensa secuencialmente, el derecho piensa en modo simultáneo y holístico. El izquierdo está ligado al tiempo, el derecho está exento del tiempo. Aunque empleamos ambos hemisferios cerebrales, por lo general uno u otro tiende a prevalecer en cada individuo. Desde luego, lo ideal es cultivar y desarrollar una buena comunicación entre los dos hemisferios, de modo que se pueda advertir primero qué es lo que la situación requiere y después emplear la herramienta adecuada para abordarla. Pero la gente tiende a quedarse en la zona cómoda de su hemisferio dominante y a pesar todas las situaciones en concordancia con una preferencia cerebral izquierda o derecha. Como dice Abraham Maslow, él es el hábil con el martillo. Tiende a pensar que todo es un clavo. Hay otro factor que afecta la diferencia perceptiva del tipo joven-anciana. Las personas con predominio cerebral derecho o izquierdo
tienden a ver las cosas de distinto modo. Vivimos primordialmente en un mundo en el que domina el hemisferio izquierdo, en el que están entronizadas las palabras, las mediciones y la lógica, mientras que el aspecto más creador, intuitivo, sensitivo y artístico de nuestra naturaleza suele estar subordinado. A muchos de nosotros nos resulta más difícil utilizar la capacidad de nuestro hemisferio cerebral derecho. Se admite que esa es una descripción esquemática y que nuevos estudios sin duda arrojarán más luz sobre el funcionamiento cerebral. Pero lo que aquí interesa es que el cerebro es capaz de desempeñar muchas funciones de distinto tipo y que cuando tomamos conciencia de sus diversas aptitudes, podemos emplear deliberadamente nuestras mentes para satisfacer necesidades específicas de modos más efectivos. Dos maneras de utilizar el cerebro derecho. Si tomamos como modelo la teoría del predominio cerebral, resulta evidente que la calidad de nuestra primera creación se verá influida significativamente por la aptitud que tengamos para utilizar nuestro cerebro derecho. El creativo, cuanto más podamos servirnos de la capacidad del hemisferio derecho, más acabadamente podremos visualizar, sintetizar y trascender el momento de las circunstancias presentes, proyectar una imagen holística de lo que queremos hacer y ser en la vida. Ampliar la perspectiva. A veces, una experiencia imprevista desactiva el ambiente y las pautas de pensamiento del cerebro izquierdo y pone en funcionamiento el hemisferio derecho. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave, un revés económico o la adversidad extrema pueden determinar que hagamos un alto en el camino. Echemos una mirada a nuestra vida y nos formulemos algunas preguntas difíciles. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Pero si uno es proactivo, no tiene que esperar que las circunstancias u otras personas creen experiencias que amplíen la perspectiva. Uno puede crear conscientemente su propia perspectiva. Hay algunas maneras de hacerlo. Por medio del poder de la imaginación se puede visualizar el propio funeral, como hicimos al comienzo de este capítulo. Se puede escribir el propio elogio póstumo, redacte realmente el suyo y sea específico. El lector puede visualizar sus bodas de plata y después sus bodas de oro. Haga que su cónyuge las visualice con usted. Trate de captar la esencia de la relación familiar que quiere crear por medio de su dedicación cotidiana durante periodos de 25 y 50 años. También se puede visualizar la jubilación. ¿Qué aportaciones, qué logros querrá haber realizado en su campo? ¿Qué planes tendrá para después de jubilarse? ¿Iniciará una segunda carrera? Amplíe su mente, visualícelo, todo con riqueza de detalles. Abarque tantos sentimientos y emociones como le resulte posible. Implique en ello todos los sentidos que pueda. Yo he realizado ejercicios de visualización de este tipo en algunas de mis clases universitarias. Supongo que solo les queda un semestre de vida. Les digo a mis alumnos, y que ese semestre tienen que pasarlo en la escuela con buenos alumnos. Visualicen de qué modo lo pasarían. De pronto, todas las cosas aparecen situadas en una perspectiva diferente. Pronto surgen a la superficie ciertos valores que antes ni siquiera se reconocían. También pedí a los estudiantes que vivieran con una perspectiva ampliada durante una semana y que llevaran un diario de sus experiencias. Los resultados son muy reveladores. Los jóvenes empezaron por escribir a sus padres, diciéndoles cuánto los querían y apreciaban. Se reconciliaban con algún hermano, hermana o amigo con quien las relaciones estaban deterioradas. El tema dominante y central de sus actividades, el principio subyacente, era el amor. La futilidad de la crítica, tal vez incluso desleal, de los malos pensamientos, las culpas y las acusaciones se hace muy evidente cuando se piensa que solo nos queda muy poco tiempo de vida. Los principios y los valores se ponen entonces más de manifiesto para todo el mundo.
Hay algunas técnicas que, empleando la imaginación, pueden ponernos en contacto con nuestros valores, pero el efecto final de todas las que he probado es el mismo. Cuando las personas intentan seriamente identificarse con lo que en realidad más les importa en sus vidas, lo que realmente quieren ser y hacer, se vuelven muy reverentes. Su pensamiento empieza a ir más allá del día de hoy y el día de mañana. Visualización y afirmación. El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia, no empieza y termina con la redacción de un enunciado de la misión personal. Se trata más bien de un proceso que consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores y en organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. Y en ese esfuerzo, la poderosa capacidad del cerebro derecho puede ser de mucha ayuda para el trabajo cotidiano tendente a integrar en la vida el enunciado de la misión personal. Se trata de otra aplicación del empezar con un fin en mente. Volvamos ahora a un ejemplo anterior. Supongamos que soy un padre que ama profundamente a sus hijos. Supongamos que identifico ese hecho como uno de los valores fundamentales de mi enunciado de la misión personal. Pero supongamos también que en mi conducta diaria tengo problemas porque reacciono en términos desmesurados. Puedo emplear el poder de visualización de mi cerebro derecho para redactar una afirmación que me ayude a ser más congruente con los valores más profundos de mi vida cotidiana. Una buena afirmación tiene 5 características básicas. Es personal, es positiva, está en tiempo presente, es visual y es emocional. De modo que yo podría escribir algo como sería profundamente satisfactorio, aspecto emocional, para mí, aspecto personal. Responder a partir de ahora, tiempo presente, con sabiduría, amor, firmeza y autocontrol, aspecto positivo, cuando mis hijos se portaran mal. Después se puede visualizar esa afirmación, pero dedicar unos minutos por día a relajar totalmente el cuerpo y la mente. Puedo pensar en situaciones en las que mis hijos se porten mal, puedo visualizarlas con riqueza de detalles, sentir la textura de la silla en la que podría estar sentado, el suelo bajo mis pies, el jersey que llevo puesto. Veo el vestido de mi hija, la expresión de su rostro. Cuanto más vívida y claramente pueda imaginar los detalles, más profunda será mi experiencia y en menor medida me encontraré ante ella como simple espectador. Entonces, puedo visualizar que la niña hace algo muy específico, que me saca de mis casillas y me provoca un estallido del mal genio. Pero en lugar de mi respuesta normal, puedo verme conduciendo la situación con todo el amor, el poder y el autocontrol que he expresado en mi afirmación. Puedo describir el programa, el guión, en armonía con mis valores, con el enunciado de mi misión personal. Si lo hago día tras día, mi conducta cambiará. En lugar de vivir los guiones que inscribieron en mis propios padres, la sociedad. La imaginación puede utilizarse para lograr el éxito efímero que se obtiene cuando una persona se centra en las ganancias materiales o en el partido que puedo sacar de esto. Pero creo que el empleo superior de la imaginación está en armonía con el uso de la conciencia moral para trascender a uno mismo y crear una vida de servicio basada en un propósito único y en los principios que gobiernan la realidad interdependiente.